El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad o síndrome de Sudeck. Si bien es una patología que por ahí no es la más buscada o la que solemos leer, no hay mucha literatura y poca evidencia sobre el tratamiento. Para comenzar, hablando un poco de la historia, a mediados del año 864, en 1864, durante la Guerra Civil, ya Silas Mitchell eh, hablaba un poco sobre aquí ocurría mucho que habían lesiones, sobre todo por arma de fuego en miembro superior, y tenían un patrón parecido, y ya él lo describía, no como, como tal, sino hablaba más que todo de una causalgia. A medida que pasaron los años, el nombre fue modificando. Si bien Sudeck en 1990 es como que el pionero y describe un poco la enfermedad, si bien antes de, perdón, antes de que comenzara a describir la sintomatología clásica de la patología, en su momento nadie había hablado que había un compromiso simpático, y no fue hasta 1900 que Sudeck comenta algo de incluir lo que es el componente simpático. Y bueno, a mediados de 1994, el JAS describe como un síndrome regional complejo en el cual ya sí está descrito la parte del componente simpático. Y en el 2003 y en el 2007, y creo que actualmente en el último consenso del IAS, en el 2010, están los criterios de Budapest, que realmente los criterios de Budapest te ayudan un poco para tener como que una gama de síntomas en los cuales vas a tener como que un árbol un poco más florido y tomar una conducta, pero no son criterios absolutos en lo que vos puedes decir, tiene dos criterios y esto es SUDEC, no. Son criterios como para tener un árbol más florido y un panorama mejor de la patología. En cuanto a la definición, como le venía comentando, a lo largo de la historia ha cambiado su nomenclatura. Si bien lo podemos encontrar en la literatura como síndrome regional complejo, causalgia, distrofia simpática refleja, síndrome de hombre y mano. En cuanto a la definición, es una dolencia multisintomática, multisistémica, que suele afectar a una o más extremidades, y esta pudiera afectar a cualquier parte del cuerpo. Importante lo que describía Sudeck, ya que le venía comentando, que él siempre hacía énfasis en lo que es la parte simpática, y más adelante vamos a ver lo importante de manejar no solamente las alteraciones sistémicas, sino también pensar en lo neurológico. En cuanto a la etiología, se describe que es desconocida, un 25% es desconocida, y que en cuanto a la incidencia por traumatismos, principalmente el 50% de los casos, si bien se describe también posterior a una cirugía, o una luxación, a otro tipo de lesiones, pero las más frecuentes son posterior a un traumatismo miembro superior. La mejor manera de describirla es comparándola con un daño en un nervio o un tejido, por ejemplo, una fractura de hueso que no va a tener un patrón normal, en el cual no va a ser el patrón normal de lo que es una fractura, cuando si bien una fractura que ha sido bien tratada, bien reducida, de la cual va a generar una tormenta de eventos en los cuales el patrón va a ser totalmente normal, ya sea con cambios del trofismo muscular, que sería ya una faceta crónica, un paciente con edema, cambio en alteraciones de la piel, inclusive de las faneras, en cuanto a las uñas, inclusive el pelo. En cuanto a otras generalidades, no se relaciona con la magnitud del daño, y esto es solamente lo que quiero hacer énfasis acá, que no significa que por un trauma grave o leve nos va a dar paso a como que a saber cuál va a ser probablemente el pronóstico, ¿no? Estos pacientes probablemente puede ser un paciente que simplemente con una astilla, una lesión en un dedo con una astilla, puede desencadenar una clínica totalmente tórpida, y que siempre va a haber un compromiso psicológico, y a nivel simpático pues, siempre va a permanecer alterado, un sistema simpático hiperactivo. Y bueno, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante.
La mejor manera de describir es comparándola con un daño a un nervio o a un tejido, por ejemplo, fractura de hueso, ya lo había descrito. En cuanto a las pruebas de laboratorio, realmente no nos ayudan mucho para diagnosticarla. Si bien las pruebas de laboratorio más bien nos sirven como para descartar alguna otra patología, es importante diagnosticarla y tratarla en etapas tempranas, porque después se puede cronificar y realmente resulta difícil tratarla posterior a que se hace crónica. Es una meta importante para, tanto para el traumatólogo como los kinesiólogos. Si bien actualmente lo que reporta la literatura, que en cuanto al tratamiento principalmente es la kinesiología, así que el caballo de batalla en esta patología va a ser el kinesiólogo. Si bien puede actuar como héroe, porque realmente es el único que está, digamos que es el primer eslabón y que está de esta patología, va a hacer énfasis en aumentar la movilidad de la articulación, tratar de aliviar el dolor, inclusive se habla de aliviar el dolor ya sea con AINES o inclusive con placebos, evitar deformidades y principalmente también hacer un trabajo conjunto con psicología o psiquiatría. Eh, En etapas avanzadas de dicha enfermedad, el paciente puede experimentar serios problemas psicológicos y dependencia a narcóticos. Inclusive pueden tener ideas delirantes, el paciente puede llegar completamente al estado de invalidez y el tratamiento de los pacientes con SUDEP en estado avanzado es como y complejo. Se describen dos etapas. En cuanto a estas etapas, realmente no nos sirven mucho de ayuda. Las coloco porque las describe la literatura. Hablan de dos etapas, una etapa precoz en la cual posterior a un trauma va a haber una respuesta inflamatoria, vamos a encontrar algo de edema y la atrofia que la vemos ya en un estado más crónico. Después tenemos la etapa 2, donde existen ya cambios tróficos de la piel, probablemente va a ser secundario también a lesión nerviosa periférica. Si bien en la historia lo clasificaban también en grado 1, grado 2, y lo que cambia de 1 a 2 era el compromiso a nivel periférico. Actualmente el tratamiento, actualmente no se clasifican así porque el tratamiento va a ser el mismo para ambas clasificaciones. Y en cuanto a las etapas, realmente tampoco son de gran utilidad porque no sabemos en qué momento o en qué etapa vamos a encontrar el paciente. En cuanto a la epidemiología, intenté buscar en la Argentina, se describe poco, realmente hay muy poca literatura sobre este tema y poca evidencia por lo infrecuente de la patología. Se describe que en Estados Unidos de 5.5 casos por cada 100.000 habitantes padecen de esta patología y en Europa de 26.56 de 100.000 habitantes sufren esta patología. Es más una patología más frecuente en las mujeres, las edades más frecuentes son entre los 40 y 60 años, por lo general es localizada, las lesiones más importantes son a nivel de las extremidades y principalmente en mano o pie, y el 50% de los pacientes el dolor persiste más de 6 meses, inclusive se describe hasta más de 2 años. Esto fue un estudio que se realizó en Canadá, donde se valoraron 58 pacientes con diagnóstico de SUDEP y se observó una incidencia de 1 o 2% después de varias fracturas, de un 3 a un 24% después de intervenciones quirúrgicas y de un 10 a un 29% tras lesión o torcedura, un 8% tras contusiones o aplastamientos y tras un proceso inflamatorio un 2%. En un 2 a un 27% se ha encontrado un factor, no se ha encontrado un factor desencadenante. Lo importante acá es que si bien les comenté lo más frecuente es que sea posterior a trauma, según este estudio, el porcentaje más alto se vio posterior a una cirugía y bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta siempre en el postoperatorio. En cuanto a la clínica, lo principal acá es un paciente que va a referir dolor, cambios a nivel de la piel, puede ser en un principio puede estar seca, deshidratada. Vamos a tener un paciente, y esto es patognomónico de la patología, es un paciente que va a tener edema, ¿ok? Y sin motivo aparente. Sí, hay un antecedente siempre, probablemente un antecedente de un traumatismo o una cirugía, pero que no tiene un curso normal de la enfermedad, a pesar de que se tomen las medidas adecuadas. Va a tener alteraciones del movimiento y también se describe que el dolor puede ser irradiado o inclusive cualquier síntoma puede ser irradiado, ya sea en la misma extremidad o la contralateral. Y en cuanto a la duración es indeterminada. El paciente puede durar con la patología 6 meses, como puede durar 2 años. En cuanto a la propagación de lo que le comentaba, se describen 3 patrones.
un patrón tipo continuo, donde los síntomas se propagan de manera ascendente, es decir, un paciente que tiene una lesión en mano y se propaga de manera ascendente al codo, hombro. Después tenemos la imagen tipo espejo, que es cuando se hace o contralateral, ejemplo, un paciente que presenta una lesión tipo SUDEC en mano derecha, vamos a encontrar una lesión muy parecida en la mano izquierda, y las que son de tipo independiente o localizada. En cuanto a la duración, varía mucho, se describe de 6, un año, inclusive 2 años. La etiología, la principal causa que se describe es previo a un trauma. También se describe enfermedades cardiovasculares, lesiones neurológicas, infecciones, cirugías o inclusive causas idiopáticas. En cuanto a la fisiopatología, posterior a un trauma, vamos a colocar de ejemplo un trauma que es lo más frecuente, vamos a encontrar todos los resultados posterior a un trauma, vamos a encontrar edema, tumefacción, limitación del movimiento, y esto va a generar una respuesta simpática a nivel cerebral, y esta respuesta simpática va a ocurrir, o sea, va a haber una hiperactividad del sistema simpático, sabiendo que el sistema simpático se va a encargar de lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, hipertensión arterial, y lo importante aquí, que es con respecto a la estrechez de los vasos, que es muy frecuente ver una lesión localizada con edema y eritematosa, y esto se debe a este espasmo, a los síntomas eh, simpáticos que va a generar esta patología. En cuanto a los criterios de Budapest, estos se aclararon, o sea, los últimos que tenemos a partir del 2004-2007, como les dije, estos criterios nos ayudan como que para tener un árbol más floreado y pensar en este diagnóstico y diagnosticarlo. Si bien no son criterios estrictos, se los voy a comentar un poco. Se deben cumplir algunos de estos requisitos. El paciente tiene dolor continuo, que es desproporcionado con cualquier evento incitador. El paciente tiene al menos de un signo en 2 o más de las categorías que vamos a comentar más abajo, y ningún otro diagnóstico que pueda explicar los signos o síntomas que presenta el paciente en su momento. En cuanto a las categorías, se clasifican del 1 al 4. Vamos a encontrar signos y síntomas sensoriales, signos y síntomas vasomotor, signos y síntomas sudomotor o edema, y signos y síntomas motor y tróficos, que esto ya sería más que todo en pacientes ya con SUDEP crónico. En cuanto a las pruebas de laboratorios y imagenológicas, bueno, ya creo que lo había comentado, principalmente nos sirven como para descartar algunas patologías asociadas, pero realmente el diagnóstico es totalmente clínico. Si bien nos pueden ayudar, por ejemplo, una radiografía, podemos ver podemos evidenciar osteopenia, pero más que todo, prácticamente lo que vamos a evidenciar se debe también a la falta de movilidad del paciente. Por ejemplo, si tiene una lesión en mano por más de 2 años, el paciente probablemente va a tener rigidez, y bueno, es muy frecuente también tener lesiones de osteoporosis. Es importante una densitometría ósea siempre en este tipo de pacientes, pero realmente los laboratorios son más que todos para descartar alguna otra patología. En cuanto al tratamiento, el caballito de batalla va a ser el kinesiólogo. Si bien existen medicamentos, no necesariamente tienen que ser analgésicos, también se habla de, al tener un componente simpático y psicológico, se describe también la terapia alternativa con placebos. También se habla de bloqueos nerviosos, la simpatectomía. En cuanto a la terapeuta, es importante que hay que hacer énfasis al paciente, hay que hacerse amigo del paciente, que él entienda que realmente se está haciendo todo por él y que no hay una causa estructural, que todo está en su mente, y por eso se debe manejar de manera conjunta con psicología. Deben ser motivados y, bueno, usar algunas técnicas de relajación, pero es un paciente que se tiene que tratar multidisciplinariamente, en conjunto con el kinesiólogo, psicólogo, psiquiatra y nosotros. Bueno, esta es la bibliografía usada. Gracias.